Ciérrame, ¿no? Ahí. Ok, repito, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Neoágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto volverles a ver. Después de pues un mes o más de un mes que no tuvimos clase, Baruch Hashem, ya estamos, gracias al Eterno, de regreso, ya listos para poder continuar con nuestro estudio. Les recordamos para todos aquellos que nos están acompañando en esta sala y quienes nos ven en el canal de YouTube, que estamos en el curso de los 13 principios de fe para principiantes. Este es un curso introductorio al mundo monoteísta. Está pensado, está diseñado para todas aquellas personas que se encuentran navegando en Internet, se han encontrado con muchas dudas, se han encontrado interesadas en el planteamiento, la filosofía judía y que de pronto han experimentado, se han acercado a algún grupo que comparte este tipo de estudios, pero que no sienten que estén de manera ordenada aprendiendo o que están en algún tipo de grupo religioso, ya sea de raíces hebreas o cristianos mesiánicos, etcétera, que sientan que no están como en la información apropiada. Este curso es justamente para ustedes, para aquellas personas que desean aproximarse al pensamiento monoteísta de una forma ordenada y concatenada. Esta es la clase ya número 26 de este curso, el cual ya hemos impartido por tercera ocasión. Esta va a ser nuestra tercera generación que sacaremos de este curso de neomonoteístas, lo cual me llena de mucha alegría porque cada curso las personas obviamente van siendo distintas, van aumentando el conocimiento y van creciendo de forma ordenada y concatenada. En este momento ya nos encontramos sentando las bases de lo que es el pensamiento monoteísta, que son estos 13 principios, estos 13 pilares de la fe judía y por extensión de la fe no judía, de aquellas personas que desean acercarse al verdadero monoteísmo, porque decir yo creo en Dios no es ser monoteísta, el decir yo creo en un solo Dios no es ser monoteísta, con eso no alcanza. Uno tiene que conocer realmente lo que es Dios, de qué va Dios, cuáles son desde la filosofía judía, los conceptos apropiados para poder describir apropiadamente este concepto de Dios y todo lo que él engloba, ¿no? Hemos ya transcurrido de estos 13 principios de fe, vamos a empezar el día de hoy con el octavo principio, o sea que ya estamos más de la mitad. Hoy vamos a empezar con el octavo principio de fe, que es el principio sobre el origen divino de la Torah, el origen divino de la Torá. En el principio anterior hablamos de Moshe y su profecía. Hablamos de él por fe y su profecía. Y dijimos por qué Moshe es el profeta de profetas, por qué su profecía es distinta a las de los demás profetas, por qué se encuentra en un grado superior, por qué se encuentra más arriba de lo que se encuentran los demás profetas. Antes de este principio, incluso en el principio número 6 definimos lo que es la profecía y lo que era un profeta. No sé si recuerdan. Definimos qué es realmente una profecía y qué es un profeta. ¿Cuál era la función del profeta? ¿Qué era una profecía? ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y el sueño? ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu de profecía y el espíritu, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo o el espíritu divino o la inspiración divina? Y la diferencia entre la Shejinah, que son tres conceptos totalmente distintos, los estuvimos desarrollando. Solamente estoy dando un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento en esta segunda etapa de los 13 principios de fe. Recordemos que los 13 principios se pueden dividir en tres grandes etapas. La primera etapa es de conocer qué no es Dios, cuando nos aproximamos a Él a través de el estudio de los principios del 1 al 5, qué no es Dios y cómo lo vamos definiendo a través de lo que no es Dios. Y después, a partir del principio del 6 al 9 vamos a conocer la profecía del Creador. ¿Qué es este tema de la profecía? Ya que lo conocemos, ahora conocemos cómo interactúa con su creación, ¿no? ¿Cuál es este método o este sistema por el cual el creador interactúa con la creación y devenga, informa, expresa su voluntad para que sea cumplida en este mundo, ¿no?
porque no es que hayamos sido solamente creados sin ningún tipo de propósito, ni sentido y significado. El ser humano desde el momento de su creación ha tenido un propósito, ha tenido una razón de existir, y no es que haya venido a este mundo para poder hacer y deshacer sin orden alguno. Tiene un propósito la existencia del ser humano, y en este curso poco a poco lo hemos ido abordando y hemos ido dibujando, esbozando un poco este propósito a través de las enseñanzas judaicas por medio de estos 13 pilares. Hoy toca hablar de la profecía de la Torah, del origen divino de la Torah, mejor dicho. Hoy toca hablar de este origen divino de la Torah para poder continuar con esta segunda etapa en la que nos encontramos de los 13 principios de fe. Y para poder entrar de profundidad al tema, bueno, pues primero hay que empezar definiendo bien cuál es el principio completo. Y dice así: yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino. Yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino. Yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino, que la Torá que está en nuestras manos fue entregada a Moshe en el monte Sinai. Y este enunciado parecería simple y podríamos aseverarlo de una manera sencilla y decir, si yo creo en Dios, pues creo en su Torah, ¿no? Y ya podremos decir, no, pues claro, es de origen divino, Dios lo entregó. Ya con eso, Israel, alcanzamos, entendimos, pasemos a la siguiente. Pues no es tan sencillo el tema, porque como hemos acostumbrado en este curso, siempre tratamos de darle una explicación desde un aspecto lógico, racional, y principalmente de contar con el fundamento, con la base de lo que estamos hablando, y no dar las cosas por sentado. Siempre vamos a contraponer o vamos a intentar contraponer las aseveraciones que el estudio de la Torah o la Torah misma da para poder comprender a profundidad, no para comprobar su veracidad, sino para poder comprender a profundidad la misma, y que no se convierta esto únicamente en un dogma en el que salimos de la Iglesia Católica donde nos decían que el Padre Nuestro es la oración por excelencia y que la repetíamos sin cuestionar, o en el cristianismo donde nos decían que solamente las cosas que están escritas en la Biblia son las que valen y lo demás no, y lo aceptábamos sin cuestionar. Si cayéramos en eso aquí, si yo les dijera la Torá es de origen divino y ustedes tienen que aceptarlo de manera en sus corazones de manera sincera y no deben de cuestionar eso, pues entonces, ¿cuál sería la distinción? ¿Cuál sería la diferencia del monoteísmo del cual habla la Torá y del cual el ser humano dibuja a un ser humano con un intelecto, el cual lo invita, incluso lo exhorta o lo obliga a desarrollarlo, a fortalecerlo, a ejercitarlo todos los días? Si yo dijera entonces que no deben de cuestionar nada, pues entonces estaría como asesinando esa premisa, ¿no? Estaría como yendo en contra de lo que la misma Torah hace o estimula al ser humano, que es el desarrollar el intelecto. El, a lo largo de este curso hemos ido desarrollando el intelecto, entendiendo el intelecto como esa capacidad de ser humano de poder aprender a aproximarse con el creador a través de el funcionamiento de las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos definiendo como intelecto en este curso. Por lo tanto, utilizando este intelecto, desarrollándolo y ejercitándolo, vamos a profundizar en este concepto de que toda la Torah es de origen divino. Y fíjense, vamos a hacer varias menciones de manera rápida en en esta primera clase introductoria para que podamos comprender cuál es la profundidad del mismo. El texto dice, yo tengo la convicción certera de que toda la Torá es de origen divino, de que toda la Torá es de origen divino. ¿Cuál es el primer problema con el que nos encontramos en este enunciado? ¿Cuál es el primer problema con el que nos vamos a encontrar en este enunciado? El primer problema que debemos de abordar
para poder comprender este principio, así como si fuera trabajo de tesis, y poder encontrar realmente la premisa y de ahí poderle seguir el hilo conductor, es definir el concepto de Torah. Vamos a abordar este principio por conceptos. Y yo tengo la convicción certera de que toda la Torah es de origen divino. Hay dos conceptos que nos van a generar un tema de estudio en este principio, que es el concepto primero de Torah y segundo, lo que es la palabra divino. ¿Qué es divino? ¿Qué queremos decir que es divino? Que bajó del cielo, de la estratosfera en una montaña, sobre una nube, y por eso la recibimos. ¿Qué es divino? Que viene de los alienígenas, que viene de los extraterrestres, que fue un acto mágico que bajó con un rayo de luz y iluminó toda la creación y de repente, ¡pum!, ya. ¿Qué es divino? ¿A qué nos referimos con divino? ¿O qué quiere decir la Torah con divino? Entonces, para poder comprender este principio, primero vamos a tener que abordar concepto por concepto, porque el principio dice que toda la Torá, ¿qué quiere decir eso? Que aún las cosas que se escriben en nuestros días y los libros que están saliendo en estos días han sido entregados por Dios. ¿Eso es cierto, Israel, lo que estás diciendo? ¿Cómo es posible esto? Si se supone que fue recibida por Moshe. ¿De qué Torah estamos hablando? ¿De la Torah oral? ¿De la Torah escrita? ¿De la tradición rabínica de los sabios del pueblo de Israel? ¿De los 10 mandamientos? ¿De los 613 preceptos? ¿De las 7 leyes universales? ¿De qué Torah nos estás hablando, Israel? Por favor, ayúdanos a comprender, porque el concepto Torah es algo muy extenso de poder comprender y que se puede desvanecer entre muchas ideas y que de esas ninguna pueda aterrizar realmente a lo que hace referencia este principio y que justifica la divinidad del mismo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estudiar de manera profunda el concepto de Torah. El día de hoy vamos a estudiar de manera profunda lo que es el concepto de Torah y después vamos a ramificarnos en lo que es la Torah oral, definiendo qué es Torah oral y qué es Torah escrita. ¿De acuerdo? Primero, esto es como pregunta adelantada de examen final. Al principio de este curso, la primera clase introductoria a este curso, yo justamente definí el concepto de Torah, o se define en este curso el concepto de Torah, y se dan 3 aproximaciones a este concepto. Me gustaría que quien fuera, cualquiera de ustedes, me dijera por lo menos una de las posibles definiciones de lo que es Torah. Quien quiera, o lo elijo yo. Luz. Ok, perfecto. Mi estimado Roberto dice que hace referencia a la palabra luz. Muy bien. ¿Quién más me puede decir? La palabra de Hashem, la La palabra, voluntad de Hashem. la voluntad de Hashem. Ok, perfecto. Es la expresión de Hashem, ¿no? Muy bien, entiendo. ¿Quién más me podría dar una tercera? Nadie. Y voy a elegir Instrucción. instrucción. Muy bien. Perfecto. La palabra Para, es sí, eso es decir, instrucción para tomar acción. instrucción para tomar acción. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. Sí, en esencia, de manera y también de manera general, es correcto lo que acaban de decir. La Torá, en el principio, en este curso, en el principio de este curso, definimos nosotros, empezamos a construir un glosario y ese glosario se inició con la palabra Torah. ¿Por qué? Porque era muy importante definir qué era Torah. Porque muchas personas que con suerte están viendo esta clase de manera aislada y que todavía no han visto las clases anteriores, creerán que cuando nosotros hablamos de Torah, nos estamos refiriendo a lo mejor a lo que comúnmente se conoce como el Pentateuco, ¿no? Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Habrá otras personas que digan, no, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Que contiene no solamente los 5 libros de Moshe, sino también
Crónicas, Reyes, Profetas, Salmos, Proverbios, todos estos libros, ¿no? Y dice, no, Israel se está refiriendo al Antiguo Testamento, es a lo que se le llama Torah, ¿no? O habrá otros que digan, más avanzados, pero confundidos en el concepto toránico, y a decir, no, se refiere al Talmud. No, no es cierto, también se está refiriendo a la Gemara, o se está refiriendo a al Talmud Yerushalmi, o al Tanaj, exactamente, o se está refiriendo a algunos más confundidos al Corán, cuando no es eso, eso es de otra religión. eh, Estarán confundiendo conceptos y la idea de esto en este momento es poder comprender de una forma simple pero acertada, simple pero acertada, qué es el concepto de Torah. De manera general, y voy a traer la primera explicación del curso, de la primera clase de este curso, vamos a definir a la Torah con tres puntos, que es primero el de Or. La palabra Torah o bien tiene un origen etimológico de la palabra or. La palabra or quiere decir luz, ¿no? Cuando decimos que es luz, es como lo decía mi estimado Roberto, hace referencia a algo que ilumina. Como ya lo hemos visto en la primera clase, cuando hablamos nosotros de luz, estamos hablando de algo que viene a alumbrar algo que estaba en oscuridad. Cuando una persona se encuentra en una habitación oscura y enciende la luz, puede ver absolutamente todo lo que se encuentra a su alrededor. No así cuando él vive en la oscuridad, cuando la luz está apagada, constantemente tropieza, se golpea y no sabe en dónde se encuentra. La Torah viene como una luz a iluminar nuestra habitación, a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestros ojos. Es una luz que proviene de la iluminación del alma. ¿Sí? Es decir, es una luz interior que viene a iluminar la concepción y el sentido y significado de nuestra existencia, acompañada del sentido y significado de la existencia del resto del universo. ¿De acuerdo? Es decir, nos viene a brindar instrucción, nos viene a brindar primero luz, mejor dicho. ¿A través de qué? De una instrucción. ¿No? Y que esto tiene que ver con la segunda parte de la explicación. La palabra Torah viene de la palabra oraita, que quiere decir instrucción. Entonces, la Torah, este concepto que estamos empezando a definir como algo que brilla, que ilumina nuestra vida, lo hace a través de qué? De una instrucción de mandamientos, pero estos mandamientos no se tienen que entender como únicamente, como simples leyes, como las de un código civil o las de un código ético o las de un código penal, de un sistema jurídico en algún estado. Se deben de entender como la expresión de la voluntad de Dios en el mundo, para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no es que sean leyes pensadas o creadas por hombres, no sean instrucciones creadas por hombres para poder tener una vida ética y moral con base al propio juicio del ser humano, sino que pronuncian verdades eternas que aún en nuestros días, pese a que fueron enunciadas hace más de 5000 años, se encuentran vigentes y que podemos participar de ellas a través del estudio y la práctica. ¿No? Esta instrucción, cuando se practica, cuando se lleva a la práctica, viene a brindar esta iluminación, viene a brindar esta luz que permite al ser humano el poder comprender cuál es el propósito de su existencia y de la existencia de la raza humana como especie. ¿De acuerdo? Como lo decía en un principio, viene, la filosofía judía plantea que la Torá viene a explicar al hombre en el mundo y su sentido de existencia. Viene a explicar al hombre en el mundo y su sentido de existencia por medio de instrucciones que le permiten conducir su vida por el sendero al cual fue mandado a vivir. Y no de una forma errada, yendo en contra de la naturalidad espiritual que el Creador
programó para él, para su mejor desarrollo y aproximación a su bien máximo, que es la proximidad con el Creador. Entonces, Torah, primero entendamos, para las personas que con suerte lo ven por primera vez, la Torah no estamos hablando de un libro, ni de 5 libros, ni de ciertos rollos, ni los del Mar Muerto, ni cosas de ese tipo. Estamos hablando de una instrucción que viene y brinda luz, ¿de acuerdo? Este primer concepto nos viene a ayudar a aterrizar un poco lo que se encuentra en la nube de las ideas, de los conceptos, para poder ir caminando en firme sobre un sendero que vamos a empezar a cada vez ser lo más sinuoso y cada vez se va a encontrar más, incluso en algún momento podrá encontrarse un poquito más enyerbecido, pero que con la fuerza del intelecto y el trabajo constante, vamos a irnos abriendo camino poco a poco para poder comprender más su origen. Ahora, esta Torá que nosotros ahora definimos como una instrucción, no es más también que una sabiduría. Es un conocimiento heredado de generación en generación, ¿sí? Es un conocimiento heredado de generación en generación por tradición oral, llamada Mesorá, por tradición oral. Es decir, que fue instruida a una persona en un inicio, que es Moshe Rabenu o Moisés, Moisés el profeta, la cual la comunicó a los 70 ancianos del pueblo de Israel, los cuales a su vez instruyeron al resto del pueblo sobre el uso y la práctica del mismo conocimiento y de la misma Torah. Es decir, que primero Moshe recibe la Torah y Moshe la comunica a los 70 ancianos del pueblo de Israel y posteriormente los 70 ancianos la comunican a las tribus y las tribus las comunican a los líderes de las tribus y los líderes de las tribus las comunican a cada una de sus tribus y es así como se empieza a hacer todo la comunicación y la entrega de la Torah. Desde aquí ya podemos encontrar nosotros que no es así como que Moshe se paró arriba del monte Sinai y empezó a gritar a todos, capítulo 1, todos tomen nota. Y empezó a dictar. No, no. La transmitió primero a los ancianos y después ellos a los jefes de las tribus y los jefes de las tribus a todas sus tribus de manera particular y poco a poco fueron tratando los asuntos relacionados a la Torah. Por lo tanto, la Torah no es solamente un libro, porque literalmente son millones de libros que se han escrito a través de la historia del pueblo judío y que debido al periodo de paz y democracia que vivimos en nuestros días, o que vivíamos hasta hace un mes para el pueblo judío, en estos días, o 2 meses, sí, 2 meses ya, para el pueblo judío, este, se había podido diversificar, se había podido difundir, no diversificar, difundir el mensaje universal de la Torah, o se ha podido difundir el mensaje universal de la Torah, hasta el punto de que personas que no somos judías, como su servidor, tengan la oportunidad de contar con un rabino de cabecera, una persona, más que rabino, es un maestro, aunque realmente es un rabino, pero es un maestro, que nos instruye, ¿no? Que nos guía, que nos ilumina y que nos da la oportunidad de esa forma poder comunicarlo a grupos de estudio como los que tenemos en este momento, en esta sala, con personas que están interesadas en el estudio de la Torah y que confían a personas no judías que tienen la proximidad con estudios, con personas
judías que nos ayudan a dirigirnos en el camino monoteísta para poder comunicar el mensaje. Entonces, si se dan cuenta, esta tradición oral ha continuado y ya ha trascendido las barreras de únicamente el pueblo judío. Ahora, en nuestros días, gracias a Hashem, hay posibilidad de que los no judíos también podamos participar del estudio de dicho conocimiento, de dicha sabiduría. La Torah entonces es más complicada y es más compleja de poder definir. Ya nos hemos dado cuenta que sería difícil agarrar y decir, no, referimos a esto. Por lo tanto, aquí es donde todavía viene lo más complicado. El principio dice, yo tengo la convicción certera de que toda la Torah es de origen divino. ¿Cómo? Entonces, hasta lo que el rabino Ariel Kaplan escribe, hasta lo que el rabino Ariel Groisman escribe o enseña, hasta lo que el rabino Asher Kakwa escribe o enseña, o hasta lo que el rabino Suetz escribe o enseña, hasta lo que eh, el rabino Isaac Pollack, eh, todas las personas que están en este momento más activas en redes sociales y que estudian y que comparten, eso también es de origen divino. ¿Cómo es posible, Israel? Explícanos eso. ¿No se refería únicamente a las tablas de la ley? Esas 10 mandamientos que bajó Moshe. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo aquí? Bueno, para poder comprender a más profundidad este concepto, hay que empezar a abordar un poquito más y elevar el nivel, un poquito más en la comprensión del tema. La singularidad de la tradición de la Torá. Esto lo voy a leer de un texto que viene de un curso muy especial con una yeshiva de la cual yo estoy estudiando y permite este estudio. La Torá no solamente es un texto o no solamente es una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación, sino que también hay una parte de ella que se escribió. Por lo tanto, la Torá se puede decir que está escrita y que también es oral. Existen dos tipos de Torá, que digamos es la Torá oral y la Torá escrita. Retomando lo que dije anteriormente, la Torah es una sabiduría, es un conocimiento que nos brinda iluminación a través de una instrucción. Y esta Torah se encuentra escrita y también se encuentra en tradición oral. Y aquí es donde se va a poner un poquito más complejo el tema, porque es donde tenemos que empezar a comprender qué es Torah escrita y qué es Torah oral. ¿Qué es Torah escrita y qué es Torah oral? La palabra Torah en sí misma encierra un conocimiento amplio que no puede ser suscrito únicamente, vuelvo a repetir, y perdón que sea tan repetitivo, a un solo libro, sino que está suscrito a muchos otros libros que también fueron, por ser libros, están escritos, pero que no necesariamente eso es la Torah escrita, ¿sí? Porque por ahí me podrían decir, ah, pues entonces ya encontré yo un libro ahí por ejemplo, el del rabino Asher Kakwa que acaba de publicar, muy buen libro, el de Descubriendo tu propósito en la vida. Ahí podremos decir, eso es Torah escrita porque es enseñanzas de Torah y está escrito en un libro. No, eso no es a lo que se refiere el concepto de Torah escrita. Cuando nosotros hablamos de Torah oral y Torah escrita, nos vamos a definir a dos cosas en particular. Y para eso voy a traer el siguiente ejemplo. A pesar de que la Torá, como lo habíamos dicho, es una enseñanza que se transmite de generación en generación, Moshe recibió y escribió mandamientos en dos tablas, los cuales fueron dictados por Akadosh Baruj Hu, le fueron enunciados a Moshe
y él escribió. Por lo tanto, en el monte Sinai, en el momento en el que él recibió la Torá escrita, los mandamientos y la explicación a esos mandamientos. Es como una constitución nacional. La constitución de cualquier país tiene cierto número de artículos y estos artículos son leyes generales que para poder ser aplicadas y para poder ser interpretadas y aplicadas de manera apropiada requieren de un reglamento. Y ese reglamento requiere de un manual. Ese manual muchas veces trae comentarios para poder explicar cómo es que esa ley aplica, ¿no? Vamos a Ah, hablar, ya. por ejemplo, en la actualidad, la ley agraria en México tiene su reforma agraria, ¿sí? La ley laboral, el artículo que habla sobre las leyes laborales, tiene todo una ley federal del trabajo, ¿no? Que se deriva de un artículo de la Constitución, pero que no explica ese artículo en completitud en la Constitución todo lo que es referente a la ley del trabajo, sino que para eso hay una ley federal del trabajo, ¿de acuerdo? Ya Es igual, entendí. es igual a como cuando vamos nosotros a encontrar un trabajo, ¿no? Vamos, buscamos un trabajo y en el trabajo nos dicen, ok, pues tus funciones van a ser A, B y C, ¿no? Tu contrato estipula que tu horario va a ser de 8 de la mañana o de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vas a tener un horario de comida, tus funciones van a ser en este departamento, tu jefe directo es aquí, tu jefe, tu equipo de trabajo es este y tus objetivos son estos, ¿no? Ah, pues órale, va. Pero pues ya cuando empiezas a la práctica en el trabajo, pues requiere que de repente vayas, imprimas un documento, ¿no? Y resulta ves que pues a todos lados y pues la impresora no está cerca, ¿no? Entonces dices, "Ay, y bueno, ¿y aquí dónde está la impresora? Ah, no, la impresora está allá abajo, en el nivel de abajo. Ah, bueno, pues hay que bajar. En el contrato no venía que cada vez de que imprimieras, Había tenías que que bajar. bajar, ¿no? Y luego bajas a la impresora, mandas tu documento y resulta ser que, ah, no hay papel, ya se le acabó el papel. ¿Y ahora de dónde tomo el papel? ¿Qué tienes? Pues que preguntar, ¿no? A un compañero, oye, amigo, ya se le acabó el papel, ¿a quién se lo pido? Ah, pues ve a administración, ahí te van a dar un paquete de hojas y ahí regresas con tu paquetito de hojas. Ay, bueno, vas, diriges a administración, le dices, oye, fíjate que estoy imprimiendo, pero se acabó el papel. Ah, sí, claro, ¿cuántas hojas requieres? No, pues ya no hay nada. Ah, bueno, te doy un paquete. Todo ese tipo de cosas no venían en tu contrato, ¿no? Te las explicaron en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Te las tuvieron que ir explicando poco a poco y no es que no formen parte de tu trabajo, forman parte de las actividades de tu trabajo. Necesitas para poder cumplir los objetivos generales de tu trabajo, poder cumplir esas tareas específicas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo traigo esto a cuenta? Bueno, pues porque la Torah escrita no podría existir sin la Torah oral. Y la Torah oral no podría existir sin la Torah escrita. Y hay un discurso muy equivocado por unas corrientes de pensamientos religiosos de otras doctrinas, en donde consideran que la Torah oral es mandamiento rabínico o mandamientos de hombres, y la Torah escrita es palabra de Dios, ¿no? Dicen, y hay algunos más radicales que dicen, lo que viene escrito en mi Biblia Reina Valera, esa es la ley. No me muestres otra, solo lo que viene en mi Reina Valera, ¿no? Y tú dices, ok, o sea, se sesgan únicamente, ¿por qué? Porque esa es la Torah escrita y eso es lo que Dios mandó, ¿no? Ahí es un pensamiento cerrado, porque ni siquiera lo que está escrito ahí es verdaderamente la Torah escrita, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno comprende que para poder explicar un mandamiento, pues se requiere de un manual. Para poder aplicar un mandamiento se requiere de un manual.
Porque en el trabajo te dicen, no, pues para poder llegar al objetivo, tú tienes que imprimir de manera periódica un reporte, ¿no? Cada semana me tienes que entregar un reporte a tu jefe directo. Ah, ok, está bien. Lo tienes que entregar impreso. Ah, bueno, ok. Pero si no hay papel, si no sé dónde está la impresora, o la impresora está apagada, ¿cómo la prendo? O se desconectó del Wi-Fi, hay que conectarla por vía de red, ¿cómo la conecto a la red? Todo ese tipo de cosas no vienen explicadas en tu contrato. Todas ese tipo de cosas las tienes que llevar tú a la práctica, las tienes que investigar y alguien más te las tiene que explicar. De la misma forma, la Torah escrita es explicada por la Torah oral. La Torah escrita es explicada por la Torah oral. Y esta Torah, la Torah oral y la Torah escrita, fue recibida le Moshe. Es decir, fue recibida por Moshe Rabbeinu. Estas dos Torot, la Torah oral y la Torah escrita, fueron recibidas por Moshe en el monte Sinai. Estas dos Torah, la Torah oral, que son los mandamientos, las tablas de la ley que Dios dictó a Moshe, y la explicación a esos mandamientos, a esas tablas de la ley, conforman una gran Torah, la cual él comunicó a los 70 sabios de la nación judía, de la nación del pueblo de Israel, y que ellos a su vez comunicaron a los líderes de las tribus y ellos a su vez a todas sus tribus. Por lo tanto, cuando hablamos de Torah oral y cuando hablamos de Torah, perdón, estamos hablando de Torah oral y Torah escrita. Cuando estamos hablando de Torah, estamos hablando de Torah oral y Torah escrita, es decir, esa ley, esas tablas de la ley que fueron escritas por Moshe Rabenu y su explicación, las tablas de la ley que recibió Moshe Rabenu y su explicación. La singularidad del enfoque tradicional de la interpretación de la Torah no puede enfatizarse lo suficiente. Dice, existe la interpretación bíblica judía de un verso completamente diferente a los modos no judíos de la interpretación bíblica. De hecho, se suponen tampoco que no hay una cantidad importante de estudios bíblicos que se comparen al enfoque único que ha sido utilizado por el pueblo judío durante siglos desde que la Torah fue dada en el monte Sinai. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder estudiar Torah, no puedes pretender ir a la universidad y que un maestro de teología te lo explique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él te podrá explicar el sistema ideológico y filosófico, no solamente del judaísmo, sino de cualquier otro sistema religioso. ¿Sí? Y podrá explicarte el origen y la y la no, más bien y la identidad que genera la Torá como documento histórico para un pueblo a través del tiempo, ¿no? Y podrá explicarte cuáles son los sistemas y las bases del credo, pero no te podrá explicar la Torá, ni su moral, ni su ética, ni su contenido, ¿sí? Aquí el texto nos dice que solamente el sistema de enseñanza transmitido de generación en generación por el pueblo judío es el propio, el más apropiado y el único que en realidad podría explicar la Torá desde la correcta forma de concebir. ¿Esto qué quiere decir, Israel? En otras palabras, lo que quiere decir es que lo que tú has estudiado de la Biblia antes de este momento no tiene nada que ver con lo que vas a estudiar a partir de este momento. Todo lo que tú creas que sabías de la Biblia por cualquier otro sistema, programa de estudio, sistema religioso, seminario, curso que hayas tomado, va a ser totalmente distinto a lo que abordaremos del estudio de la Biblia o de la Torah en este curso y en los posteriores. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto durante ya casi 6 meses que el estudio de la Torah sistematizado comprende definiciones de conceptos totalmente distintos a los que nosotros habíamos concebido con anterioridad, ¿no? Incluso creo que ya hemos abordado en esta clase, en este curso, el concepto del infierno, del Geinom. Y ya hemos hablado de que el Geinom, el infierno, no es esa parte en la que la Iglesia Católica nos hace ver el sufrir de dientes y el chillar de huesos, o el chillar de huesos y el crujir de dientes,
que es en donde el cuerpo va a estar sufriendo y van a recibir tormentos y ese fuego inapagable y donde todos los pecadores van. No, no. El concepto de Gehinnom es totalmente distinto a lo que la tradición católica estampa como infierno y que incluso alguna literatura griega o grecorromana ha estampado como infierno, ¿no? Como los 7 niveles del infierno de Dante Alighieri y todas estas cosas que nosotros podríamos imaginarnos que son icónicas con respecto a este concepto. Es totalmente distinto. El concepto de ángel es totalmente distinto en el judaísmo al de cualquier otro sistema religioso. ¿Por qué? Porque no se personifica el ángel como una ente, como un ser con apariencia humana y con alas, sino para el judaísmo los ángeles son herramientas, son inteligencias que Dios utiliza como herramientas para poder cumplir un propósito en particular, que no son ni buenos ni malos, simplemente cumplen una función que les es mandada. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí el texto es entender la Torá fuera de el estudio propio del judaísmo es necio, porque en realidad no lo vas a poder comprender desde su origen. Requieres que una persona que haya recibido esta tradición oral te lo explique, ¿sí? No solamente que haya recibido la Torá escrita, sino que haya recibido la tradición oral de la misma para poder comprender. Porque incluso la visión judía de la Biblia, que en hebreo le llama Tanakh, se le llama Tanakh, es totalmente distinta a la visión no monoteísta, a la visión no judía de la Biblia. ¿Por qué? ¿A qué te refieres, Israel? En otros sistemas religiosos, los libros del Antiguo Testamento tienen una jerarquía distinta a los que la misma visión del judaísmo tiene. En muchas ocasiones, los sistemas religiosos le dan, que no son monoteístas, le dan mucho más peso a libros de los profetas, por ejemplo, ¿no? Le pueden dar más peso, más importancia al libro de Samuel, al libro de Ezequiel, le dan mucho mayor jerarquía a los libros de los profetas que incluso al mismo Pentateuco. Pero esto no es como la Torá es vista por el judaísmo y por extensión por la fe no, o no ágida, ¿no? Por el neomonoteísmo. Ya que se considera la Torá, toda la Torá, es decir, toda la Biblia judía llamada Tanaj, se considera en este orden jerárquico. Primero está la Torá, que son los 5 libros de Moshe. Hasta arriba están en ese orden jerárquico, hasta arriba está la Torá. Son los 5 libros de Moshe. Después vendrían los libros de los profetas, de todos los profetas anteriores y posteriores. Y por último estarían los llamados escritos o Megilot, que son todos los libros de sabiduría como Salmos, Proverbios, Esdras, todos estos libros. ¿De acuerdo? Que no es así incluso el orden que tienen en la Biblia no monoteísta, en la Biblia que no es Tanakh, ¿no? Tienen un orden totalmente distinto. Por lo tanto, el querer comprenderla desde este orden jerárquico, ya desde ahí genera un shock, ¿no? Porque tú dices, oye, mi Biblia ya no es la misma, aquí la tienen cambiada, aquí la cambiaron, aquí Crónicas me la movieron, y luego ya me pusieron primero los profetas, ya me cambiaron el orden de los profetas, ya no son los mismos. No, no, porque la jerarquía es totalmente distinta. En otros sistemas le dan más prioridad a los profetas, incluso que a la misma Torah. Y en el judaísmo no. En el sistema filosófico del judaísmo, ¿no? En la cúspide de esta jerarquía, vuelvo a repetir, se encuentran los 5 libros de la Torá, que es conocido como el Humash. Con suerte ustedes también han escuchado este nombre. Este libro que tenemos varios, que se llama Humash, hace referencia a los 5 libros de Moshe junto con su Haftará, con la lectura de los profetas en cada una de las parashot semanales. Parashot, para aquellos que están escuchando, es una porción semanal de la Torah que se estudia de manera semanal durante todo el año y que lleva una lectura de los profetas. Eso es el Humash, ¿no? Ellos siempre se van a encontrar hasta arriba. O sea, la autoridad dentro de la autoridad
jerárquica de la Torá, hasta arriba siempre van a estar los 5 libros de Moshe. No va a estar ningún profeta por encima de los 5 libros de Moshe. ¿Sí? Después se van a encontrar justamente los profetas que cristalizan la voluntad, que comunican más bien la voluntad de Dios al pueblo de Israel. La Torá nunca va a reemplazar a los 5 libros de Moshe por un libro de los profetas. Después de eso van a venir los escritos o los Megilot, que su función desempeña más bien el apoyo moral y ético, la instrucción moral y ética para el pueblo. Los 5 libros de Moshe hablan sobre, enuncian la voluntad cristalinizada de Dios. La segunda es la exhortación, que es el libro de los profetas, los libros de los profetas, la exhortación de los profetas al pueblo de Israel para el cumplimiento de los mandamientos de hasta arriba. Y los escritos o los Megilot, que ahí se encuentran Proverbios, Salmos, todos estos libros, son de un corte poético con enseñanzas morales y éticas, que también se utilizan como soporte, pero no como una prueba de las leyes rabínicas y como sus costumbres y como sus costumbres de interpretación. ¿De acuerdo? Esto es la orden jerárquica, este es el orden jerárquico que la Torah tiene en, en el libro llamado Tana, ¿de acuerdo? En la Biblia. Hablando de Torah escrita. Todo esto que estoy diciendo es hablando de Torah escrita. ¿Sale? Voy a tratar de irme para atrás y retomar para que todo esto quede bastante claro. Dijimos al principio de la clase, como resumen, la Torah no es un libro, es una sabiduría. Es una sabiduría que se ha heredado de generación en generación, se ha transmitido por medio de algo que se llama Mesorá, que es tradición oral, de generación en generación, a través del pueblo judío. Esta Torah es una instrucción que viene a iluminar nuestra vida por medio de la práctica de ciertos preceptos. Dichas prácticas, dichos preceptos requieren de ser explicados. Por eso existe una Torah. Esta sabiduría se divide en Torah oral y Torah escrita. Esta sabiduría se divide entre Torah oral y Torah escrita. Cuando hablamos de Torah escrita, nos estamos refiriendo a lo que se llama Tanakh, en lo que la mayoría de las personas conoce como Biblia hebrea. Cuando hablamos de Torah escrita, nos estamos refiriendo a lo que conocemos como el Tanaj o Biblia hebrea, en el cual la orden de los escritos, de los libros dentro de esa Tanaj, de esa Biblia hebrea, es totalmente distinta a la de la Biblia común del catolicismo, del cristianismo, ya que el orden jerárquico que tiene es hasta arriba de la jerarquía se encuentran los 5 libros de Moisés. Después vienen los libros de los profetas y por último se encuentran los libros de los escritos de Proverbios, Teilim, los Salmos y todos los libros poéticos, Esther, el libro de Esther y todos. ¿De acuerdo? Por eso es que la Biblia se llama Tanaj, porque es el acróstico de la palabra Torah, Nebuá, que es profecía, y escritos, Megilot, escritos, Tanaj. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos hablado únicamente de lo que es Torah oral. Repetimos, el concepto de Torah es una instrucción, es una sabiduría, es un conocimiento heredado de generación en generación que se divide entre Torah oral y Torah escrita. Cuando hablamos de Torah escrita, nos estamos refiriendo a la Biblia hebrea llamada Tanaj, que contiene en este orden jerárquico los 5 libros de Moshe, después los libros de los profetas y por último contiene los rollos llamados Megilot que hacen referencia a los libros de Proverbios, Salmos, Esdras, Esther, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es la Torah escrita. Hasta aquí
es la clase del día de hoy, el resumen de la clase del día de hoy, con la intención de que podamos volverla a ver, la desmenucemos poco a poco, la interioricemos, porque después vamos a hablar de lo que es la Torah oral y cómo esta Torah oral también se escribió, pero no por estar escrita quiere decir que sea también Torah escrita, sino que estas enseñanzas fueron escritas con una intención y vamos a explicar cuál fue esa intención y cuáles son los primeros libros que en los que se estipula o se va plasmando esta Torah oral, que explican justamente a esta Torah escrita que es la llamada Tanaj, que hemos hablado hace un momento. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si exista algún tipo de duda, pregunta o comentario. Con mucho gusto dejo los micrófonos abiertos para que puedan hacer alguna intervención. Adelante. Perfecto. Sí, A ver, adelante, estimado Roberto, y después mi estimada Sonia. sí, yo nada más sobre la revelación de la Torá, lo que he escuchado yo de algunos rabinos judíos es que fueron 3 millones de judíos quienes en el monte Sinaí recibieron la revelación, o sea que fue un estruendo tremendo en el monte Sinaí y todos lo vieron, o sea, todos vieron esos relámpagos y esos truenos y esa visión enorme y que ellos le dijeron a Moisés, no, tú ve, porque estaban aterrados de miedo y, y le dijeron a Moisés, no, tú ve y tú escucha, nosotros, nosotros haremos y escucharemos, pero Ujú, tú ve y escúchalo, ¿no? Y ujú, entonces ya fue cuando él fue y ya recibió pues todo el resto de la Torá, ¿no? Porque ellos no podían resistir esa fuerza, correcto. que de Ujú, hecho los primeros dos mandamientos de amarás a Dios con toda, o yo soy Hashem, yo soy Hashem, el que te sacó de Egipto y todo eso lo escucharon todos los correcto. millones de judíos, ¿no? Y que eso es lo Ujú, que diferencia al judaísmo de las otras ujú, religiones, porque las otras religiones, el budismo y el cristianismo y todo, siempre hay alguien que dice que hubo un profeta que escuchó o que tuvo una revelación y ujú, que él es el testigo de esa revelación, como en el cristianismo, San Pablo o de ujú, Buda, pues se ha dicho de que no sé quién fue el que dijo que Buda bajó y dijo que él había tenido esa revelación. ujú. Pero en el judaísmo no, hay un video muy bueno de un rabino, nada más que está en inglés, donde hace esa comparación y como que demuestra así como matemáticamente que no pudo haber sido una, una cuestión que alguien dijo y que yo me lo creí, que pudo haber sido una creencia falsa, sino que fue algo tan real y que lo recibió todo el pueblo, que por eso se ha mantenido hasta la fecha, Ok. porque ha pasado de generación en generación. O sea, el acto de la Torá fue un acto público. Público, La exactamente. recepción de la Torá fue un acto público y que no se queda en lo privado de la experiencia limitada de una sola persona, en la cual solamente su palabra es la que debemos de creer en su palabra como verdad, sin Sí, ningún tipo de prueba alguna, ¿no? sí, Sino que realmente en el caso de la Torá hubo una entrega pública en donde
3 millones de personas vieron, participaron y dijeron haremos y después entenderemos, ¿no? Así, Muy así. bien, estimado, muchas gracias. Estimada Sunef, ¿quiere Bueno, agregar algo? Sí, correcto. Ellos funcionaron en esa entrega pública. El pueblo completamente funciona allí como testigos fieles. Ujú. Son testigos del momento de... Y quería comentar, bueno, eso es bien sabido que la Iglesia Católica en su plagio de las escrituras toma la parte escrita entre comillas, pero no lo logra con la Torá, con la oral. Por eso es que obviamente el discurso es completamente diferente. Claro, Absolutamente no tiene nada que ver porque precisamente la Torá oral es la que le da el sentido y la interpretación adecuada de los sabios de Israel conforme a la voluntad del Creador. Y no correcto. solamente eso, más allá de eso está el hecho de que no solamente está la Torá escrita y la oral como una sola, es como un código que tiene que funcionar, es como un candado y una llave que si no están juntos no pueden funcionar, sino que además de eso tiene que ser guiada y dada, o sea, esa luz tiene que ser levantada por un pueblo en particular que es el judío, no otro. Correcto. Ese, digamos, que es el tercer elemento que tiene que estar en conjunto allí, Ujú, tanto como que el creador, su Torá y su pueblo son uno solo. ujú, O sea que obviamente que allí de todas queda completamente eliminado, tachado cualquier documento que se escape a la interpretación de los sabios de Israel con su Torá y más yendo más allá en lo que respecta a la sabiduría, o sea, de la Shona Kodesh, el lenguaje sagrado y lo que representa cada letra, su posición, cómo tiene que ser escritos los rollos de palabra a palabra, entre línea y línea. O sea, todo claro, eso tiene un significado que solamente el pueblo hebreo lo puede dar porque ellos son los únicos dueños de esa lengua sagrada. ok, O sea, muy de bien. todas está completamente eliminado todo eso. Con el paso de la clase, vamos a fundamentar esos argumentos que me parecen interesantes y vamos a ver, porque ahorita yo los entiendo, pero hay que hacer que todos los que están en el foro Sí, los comprendamos a profundidad, ¿de acuerdo? es Muy como un bien, abordaje general para que, por el contrario, genere esa incógnita de, o sea, que cuán profundo es el tema de la Torah, de lo que es Torah oral y Torah escrita, que no es tan simple, como bien decías tú, sino que claro, tiene muchas cosas a profundidad que le dan ese carácter único y divino, precisamente. ujú, claro. Gracias, estimada. Estimada Lisette, adelante. Gracias, Israel. Una inquietud. En ese momento de la historia, ¿cómo es correcto denominar al pueblo? ¿Judíos, hebreos, Hebreos. israelíes o viene siendo todo La, lo mismo? la, la realidad es de que en ese momento de la historia, antes de que Dios de entregar la Torá, todavía no se utilizaba la palabra de pueblo de Israel. Entonces, ahí se les debe de denominar hebreos. La palabra correcta debería decir los hebreos. Hasta el momento en que Dios entrega la Torá, entonces ya les llama mi pueblo y entonces ahí sí ya les puede llamar israelíes, israelitas, perdóname, israelitas, ¿de acuerdo? Ahí se les puede denominar ya israelitas, porque son los descendientes de Jacob, a quien se le cambió el nombre de Israel y se le da el nombre de israelita. Pero previo a eso se les denomina hebreos, el pueblo de los hebreos, ¿de acuerdo? Y ya después, con el paso del tiempo en nuestra actualidad, se ha vuelto como de orden general la palabra judío como el gentilicio a todos aquellos que practican la Torah, aunque realmente en un origen el judío pertenecía únicamente a la tribu de Yehuda, ¿no? Y ya al que se encontraba en el reino de Yehuda. Pero ya después, como fueron
los únicos que permanecieron, regresaron de Babilonia, ya se le denomina a todos judíos. ¿De acuerdo? Gracias. Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la clase el día de hoy. Excelente participación. Me agrada mucho que podamos estar juntos una vez más con ayuda del cielo y si Dios lo permite, el próximo domingo nos vemos con toda la actitud para continuar con este estudio y seguir profundizando en este principio número 8 que nos va a llevar, yo calculo, unas 4 o 5 clases más. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Feliz Gracias. año. Gracias, Israel. Gracias.